Antes de empezar a desgranar los posibles síntomas o sintomatología que puedan desarrollar los refugiados cuando huyen de una guerra, es conveniente centrarnos en una serie de circunstancias que pueden hacer que estos síntomas se potencien de alguna forma. La primera circunstancia que tenemos que tener en cuenta es que no todos van a vivenciar la misma situación de la misma forma. Y esto indudablemente trae algo que hay que evaluar antes. ¿Qué es lo que hay que evaluar? Pues inicialmente la historia previa de estos refugiados, antes de haber sido sometidos a lo que es la guerra. Es decir, si habían tenido alguna separación, formaban parte de un grupo que de alguna forma recibían exclusión social o había habido alguna pérdida de algún ser querido. Esto indudablemente va a potenciar en gran medida la sintomatología que pueda venir después. Lo segundo que hay que tener en cuenta es que hay factores que van a favorecer o van a amplificar el efecto que van a tener la exposición a situaciones traumáticas, y hay factores que de alguna forma les van a poder proteger de esa estimulación negativa que van a recibir. Entre los factores que van a favorecer que aparezca sintomatología negativa, tenemos primero que haya habido, como ya hemos anunciado anteriormente, una historia previa de unas situaciones traumáticas. También está la pertenencia a grupos vulnerables, y dentro de estos grupos vulnerables habría que hacer hincapié especialmente en dos: en las personas mayores, generalmente incapacitadas, que no tienen la posibilidad de poder huir y que de alguna forma obligan a sus familiares a quedarse en la zona de guerra, con lo cual ellos se sienten una carga para sus familiares. Y también otro grupo vulnerable son los menores, que obviamente no entienden qué es lo que está sucediendo, no entienden el cambio tan radical que ha habido en sus vidas, y también pueden o tienen una movilidad mucho más reducida, con lo cual la huida, sobre todo cuando se hace a pie, pues se enlentece. Y hay otro factor que puede de alguna forma potenciar la estimulación o los efectos de la estimulación negativa, que son el haber tenido algún tipo de problemática de salud o alguna incapacidad previa, no solo de salud mental, sino también de incapacidad física. El no poderse valer por sí mismo, de alguna forma le retiene y le hace mucho más vulnerable. Tenemos también dos factores. Uno, la intensidad de la estimulación aversiva que van a sufrir. No todos los refugiados van a estar o han estado expuestos a la misma estimulación agresiva por parte de esta situación de guerra, y también el tiempo que han estado expuestos a la situación. También va a variar mucho. Hay gente, refugiados, que en los primeros compases de la guerra ya cruzaron la frontera con Polonia, con lo cual tanto la cantidad de exposición como el tiempo de exposición es muy limitado, y hay gente que todavía a día de hoy están expuestos a estas situaciones, con lo cual estos van a sufrir una mayor cantidad de exposición y una mayor paleta de crisis o de situaciones críticas. La segunda parte de la exposición sí que vamos a centrarnos ya en la aparición de sintomatología, y nos vamos a centrar haciendo cuatro grandes grupos. El primer grupo es la exposición traumática a situaciones críticas, a situaciones que atentan contra la supervivencia, contra la seguridad, y en estas situaciones dramáticas, traumáticas, lo primero que no puede surgir, no quiere decir que vaya a surgir, pero lo primero que puede surgir son los flashbacks. ¿Qué son los flashbacks? Es revivir
situaciones ya vividas, pero en un contexto pues, bastante posterior, en situaciones que probablemente ya estén controladas, pero de golpe y porrazo le aparece al refugiado pues todas aquellas vivencias que han sido o que han vivenciado a lo largo de su vida. La segunda sintomatología que puede aparecer son los pensamientos intrusivos, pensamientos generalmente de índole catastrofista, de índole de que aquello no tiene solución, de que para ellos prácticamente se ha acabado el futuro, y también tienen un gran carácter de rumiación, que aparecen continuamente. Y el tercer síntoma que puede aparecer por la exposición a situaciones traumáticas es la inseguridad. Es la inseguridad que estas mismas situaciones traumáticas les han producido al no ser dueños de sus vidas, no ser dueños de cómo afrontarlas, porque en definitiva tienen su vida en manos del adversario, un adversario que no conocen, pero un adversario que sí que sienten poderosamente su influencia bajo ellos. La segunda gran área que se nos presenta es la pérdida, pero esta pérdida es una pérdida generalizada, no es solo la pérdida de un ser querido, sino que es la pérdida de su vida, es la pérdida de sus raíces, es la pérdida de su historia, es la pérdida de dejar todo lo que tenía, de su casa, de sus bienes, y además es una pérdida que se va escalonando y que se va sumando con otras pérdidas. Todas las pérdidas que he ido enunciando se van sumando, con lo cual es una pérdida totalmente generalizada y que indudablemente hace más difícil para las víctimas su afrontamiento. Dentro de este gran área de la pérdida, fundamentalmente la sintomatología va a ser toda aquella sintomatología asociada al duelo, es cómo elaborar el duelo. Pero claro, estamos intentando elaborar un duelo cuando nos aparece otro duelo, con lo cual, sin haber cerrado la pérdida inicial, nos tenemos que enfrentar a una situación novedosa, a otra pérdida, y tenemos que de alguna forma evolucionar y hacer frente a dos pérdidas, y así sucesivamente. Y pasamos a la tercera gran área de influencia de sintomatología negativa, que es la incertidumbre. La incertidumbre que genera el dejar algo conocido, dejar donde nuestra zona de confort, nunca mejor dicho, para irnos a algo que supuestamente es mejor, pero que tampoco nadie nos asegura que vaya a ser mejor. La sintomatología que se va a dar con más frecuencia es la ambivalencia del pensamiento. Por un lado, tenemos las ganancias de huir del horror de la guerra, y por otro lado nos sentimos unos cobardes porque dejamos en manos de los que se quedan la defensa de lo que de alguna forma representaba nuestra vida. Esta ambivalencia también produce y de alguna forma influye en la incertidumbre. La última gran área de influencia negativa es la producida por los problemas de adaptación. Una vez que ya hemos decidido la huida, que ya hemos escapado de la zona de castigo, de la zona de guerra, ¿dónde nos vamos? ¿Qué nos vamos a encontrar en donde vamos a residir o donde nos van a acoger? Y en este área aparecen los problemas fundamentalmente asociados al desarraigo, al entrar en contacto con una nueva cultura, con una nueva forma de ver la vida, con una que puede incluso variar en la religión que procesan, que puede indudablemente el desconocimiento de la lengua, el sistema de valores que son diferentes a los que teníamos anteriormente. En definitiva, todo esto influye en una gran desconfianza
hacia las personas que nos van a acoger, porque venimos de una situación en la que unas personas desconocidas de alguna forma nos han robado toda nuestra vida y nos obligan a ponernos en manos de otras personas desconocidas, y esta desconfianza pues indudablemente genera también una inseguridad. Después de hablar de las 4 áreas fundamentales como focos de estímulos negativos, vamos a ver la sintomatología general que se puede de alguna forma dar en cualquiera de las 4 áreas o de alguna forma se suma a las ya expuestas. La primera está la incredulidad, es posicionarnos ante una situación que parece que es un mal sueño, que es una pesadilla y que de alguna forma tarde o temprano vamos a terminar saliendo de esta pesadilla. El problema de concentración, el problema de tomar decisiones ante una situación tan ansiógena, indudablemente se reduce la capacidad de la persona para tomar soluciones ante esas situaciones que se le van presentando. Ante estas situaciones ansiógenas aparece también la depresión, la falta de esperanza en un futuro, la falta de salidas, la indefensión ante los hechos que han tenido de alguna forma que soportar. Fruto de toda esta combinación puede aparecer también el consumo excesivo de drogas, ya sean legales o ilegales, alcohol, el tabaco, incluso farmacología ansiógena, para mitigar. De alguna forma sirve de válvula de escape para no afrontar las situaciones o no revivir o escapar de esta situación en la que se encuentran en este momento. También tenemos la poca tolerancia a la frustración. Venimos de situaciones muy traumáticas y todo se nos hace un mundo, con lo cual cualquier pequeña inconveniente que nos va surgiendo en la vida diaria, pues se nos hace un mundo y somos incapaces de solventarlo. También están de alguna forma panoplia de somatizaciones, como son el insomnio o todo lo contrario, el aletargamiento o la ingesta excesiva de comida o el dejar de comer. Son producto y son formas que tiene el ser humano de escapar de toda la tensión interna que tienen a través de estas conductas o de evitación o todo lo contrario, de refugio. También es significativo el pensamiento que todos tienen de que aquello se acabe, que sea como sea, llegan ya a un nivel de saturación de sufrimiento que lo que pretenden es que esta situación de estrés, esta situación de exposición a estímulos negativos se acabe cuanto antes, de la forma que sea, pero que se acabe aquel sufrimiento. En los casos extremos se puede dar el suicidio o el homicidio por compasión, el quitarle la vida a las personas que más queremos para que no sufran los inconvenientes de esta situación, para evitarles el sufrimiento y de alguna forma, el seguir recibiendo esta agonía dolorosa que para ellos no tiene final. Finalmente, hay que apuntar que toda la sintomatología que hemos ido refiriendo a lo largo de la intervención lo más probable es la sintomatología que más posibilidades tiene de aparecer, pero que hay muchísima más sintomatología que se puede ir dando asociada a una situación de estrés. Pero también hay que tener en cuenta que los síntomas, en definitiva, son señales de alerta. Es como los indicadores de los coches que parpadean cuando algo funciona mal. Volcarnos nada más que en la señal que nos está llegando de que algo funciona mal, sin abordar la raíz del problema, lo que hace es dejar la situación sin solucionar, es enquistar la situación, que seguramente va a seguir saliendo o produciéndose con la misma sintomatología
con otra diferente o con el sumatorio de varios síntomas añadidos. Hay que favorecer a estas personas que vienen de estas situaciones tan dramáticas, hay que favorecerles el acceso a profesionales que puedan ayudarles a salir. Hay que tener claro cuáles son la cartera de servicios que podemos poner a su disposición, pero sobre todo hay que tener muy claro que todo vencimiento de un problema parte de que esa persona, del trabajo personal que realizan cada uno de estos refugiados, para lo cual hay que dotarles de autonomía e independencia para tomar sus decisiones y para abordar esta problemática. La sobreprotección lo único que hace es generar más incapacidad, es darle crédito al sentimiento o a la convicción de que ellos no son capaces de salir por sí solos. Hay que empoderarlos. En definitiva, hay que evitar la sobreprotección de estas personas. Hay que dejarles su espacio. Hay que favorecer su empoderamiento.